Hola, buenas tardes compañeros. Hoy estamos aquí con la doctora Isabel Galicia López, directora, coreógrafa y encargada aquí de la compañía Shanat, de la carrera de etnocoreología. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero preguntarle algunas cosas en relación al tema que voy a exponer dentro de mi exposición y de mi carrera, que es danza, y queremos saber algunas cositas que nos interesan. Y pues, primero que nada, quisiera saber un poquito de su historia, cómo llegó aquí a la licenciatura y el cargo que tiene ahorita, que es una ardua labor y que está usted justo al frente de todo esto. Yo llegué a la UAP porque como maestra de danza y siempre interesada en las tradiciones de nuestro país, en las tradiciones dancístico-musicales de nuestro país, fui invitada para abrir un taller de danza tradicional para los alumnos del técnico y de la licenciatura en música. Llegué en 1994 a la entonces Escuela de Música. Y ya pues de ahí estaba el proyecto de hacer nuevas carreras artísticas, y el que era entonces director, el licenciado David Cornish Becerra, me invitó para que formara yo parte de un grupo de maestros que estábamos con la idea, con el proyecto de abrir nuevas carreras, y entonces yo propuse esta carrera. Muy interesante eso, y gracias por responder nuestra pregunta, que va ligada justamente con la primera pregunta que le haremos, que es ¿qué significa etnocoreología? Bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque la primera propuesta era la licenciatura en el aprendizaje y la enseñanza de la danza folclórica. Pero estudiando, leyendo a varios autores que habían escrito sobre la danza tradicional, era más correcto llamarle etnodanza, porque es una danza, son danzas muy específicas de los diferentes grupos humanos o de las diferentes etnias que componen pues una región o un país, en este caso de México. Entonces después cambió de que el primer nombre que propusimos a licenciatura en etnodanza, pero después también, siguiendo investigando, nos dimos cuenta que la danza tradicional mexicana no puede estudiarse de manera aislada de la música que la acompaña. Para la danza tradicional siempre va a haber una música de base. Entonces era importantísimo también trabajar con la música y el contexto, es decir, el lugar en donde se genera la danza, porque son diferentes. La danza tradicional siempre obedece a las necesidades socioculturales del grupo que lo genera. Entonces tenía que ver mucho con la etnia, ¿no? Entonces, bueno, pensamos, ¿qué nombre? Y ya en Europa y en Estados Unidos, los estudiosos de las danzas tradicionales estaban manejando el término etnocoreología. De hecho, este término empieza a manejarse desde muchísimo tiempo antes, desde la primera mitad del siglo XX ya se maneja la palabra etnocoreología para denominar precisamente el coreos, o sea, la danza de las diferentes etnias, ¿no? Entonces por eso decidimos llamarle etnocoreología, y que ya está estrechamente ligada con el aspecto musical, con la etnomusicología. Claro que fue muy difícil porque todo el mundo decía, ¿etno qué? ¿Etno qué? Hasta me pusieron en el consejo de docencia, me pusieron la etnomaestra. Es algo muy chistoso que siempre cuento, ¿no? Pero bueno, pues nosotros ya estamos muy familiarizados con el término y esperemos que también se difunda más en México, porque antes este término era más o menos conocido en Europa y Estados Unidos. Pero ahora, bueno, en México pues ya tenemos una licenciatura en etnocoreología, orgullosamente de la UAM. Claro, sí, muy importante, porque justamente era esto de qué es, ¿no? O sea, estamos aquí, pero no estamos viendo que aquí hay una carrera de etnocoreología, pero no estamos tan centrados en qué es ni cómo funciona. Entonces esto para mis compañeros pues les va a servir mucho, ¿no? Para que se ubiquen y sepan de qué va, ¿no? Porque claro, es muy importante saber de qué va la etnocoreología. Porque justamente usted lo decía, es un término que no es tan conocido aquí en México, pero en Europa ya se usaba hace muchísimo tiempo. Así es. Y aquí, pues, nos va a servir mucho para orientarnos, y pues todo es como colectivo y todo suma, nada resta. Entonces,
como bailarines también tenemos que estar informados, ¿no? Por supuesto. De qué es y cómo funciona. Claro. Y entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, que es, ¿cómo surge una licenciatura en etnocoreología aquí en Puebla? ¿Por qué? Y cómo sucedió todo este proceso para que se pudiera crear, ¿no? Y se pudiera llevar a cabo al fin una carrera en etnocoreología. Bueno, ¿cómo surge? Pues ya les comenté, ¿no? Cómo llego yo a la UAP. Sí, claro. Y en este proceso de abrir nuevas opciones para los jóvenes que quieren estudiar el arte, que no sea solo la danza clásica, porque bueno, pues es muy linda, ¿no? La danza contemporánea, pero también en México hay una riqueza dancística muy fuerte, ¿no? Hay una tradición dancística muy fuerte, nada más. ¿Qué les gusta? En la región de la Sierra Norte de nuestro estado hay fácil 40 danzas diferentes. En Oaxaca hay muchísimas más, hay cientos de danzas, ¿no? Y así en cada región, en la Huasteca, por ejemplo, lo que estábamos trabajando ahorita en el Shanat pertenece a la Huasteca. En la Huasteca también hay muchas danzas. Entonces, desde el punto de vista cultural es muy importante que estas danzas se conozcan, se reconozcan entre los grupos que no las conocen directamente, ¿no? Que en la Huasteca pues se conocen las danzas de la Huasteca. En la Sierra Norte pues las de la Sierra Norte, ¿no? Las danzas del Totonacapan. Las danzas de la región, no sé, la región del sur, por ejemplo, de las danzas de la región maya, pues también solamente las conocen ahí. Y los ballets folclóricos a veces dan a conocer algunas versiones que no son del todo fidedignas, ¿no? Porque el ballet folclórico tiene otro origen y tiene otras influencias, y nosotros pensamos que la danza tradicional se debe estudiar, conocer y dar a conocer de una manera muy apegada a la realidad de las comunidades, porque si la alteramos, entonces se cambia todo. Ya no es esa danza, ¿no? Entonces es muy importante que cuando se lleve a escena tenga las características de movimiento, las características sonoras, las características simbólicas de la danza del lugar en donde se originó, y a eso se dedica esta carrera. Claro, claro. Sí, esto lo comentaba yo con la directora del ballet folclórico de la UAP y justo comentábamos algo muy importante, que es que se puede cambiar algo pero con conocimiento, desde el conocimiento, desde saber de dónde proviene, de no poder estar editando cualquier cosa a la ligera, ¿no? Sino saber de cómo se compone y qué características tiene que llevar para no perder la esencia. Claro. Y justo es a la siguiente pregunta que nos lleva, que es ¿por qué el rescate y la preservación? ¿En qué consiste y cómo hacen el procedimiento para preservarla? El rescate y la preservación básicamente la hacen las personas de las comunidades, ¿sí? Ellos son los que determinan si la danza que está, que hay en su pueblo es vigente, porque la danza va, como lo dije hace rato, va ligada a las necesidades socioculturales de ese lugar. Entonces, a veces esas condiciones socioculturales cambian, entonces la danza pierde vigencia, ¿no? Por eso el rescate y o la preservación de cada danza la hacen básicamente las personas de las comunidades. A nosotros nos toca registrar para que no se pierda. Registrar desde el punto de vista de la escritura del movimiento, ¿no? Por medio nosotros hemos elegido de todas las escrituras del movimiento que hay, la anotación. Nos llevan 3 cursos de notación, entonces queda el registro, queda anotado cómo es el movimiento, y a la postre, bueno, juntito va también en la partitura. Entonces ya no se pierde, está ahí, porque mira, un cassette se te pierde, se rompe, cambia el aparato que lo reproduce, ¿no? Sí, claro. Entonces, igual, creo que ahora ya ni los discos son vigentes, ¿no? Ahora ya nada más las USB, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas propician que la sonoridad y en este caso también la tradición de movimiento se pierda, ¿no? Y en los pueblos pues ya se perdió, ya no existe. Nosotros pensamos que es importantísimo documentar
porque a lo mejor en la comunidad ya no va a estar presente, pero en la historia de la coreografía de nuestro país, de la tradición coreográfica de nuestro país, existe un documento que dice cómo era esa danza, ¿verdad? Y bueno, y si el pueblo la sigue trabajando, pues qué padre, ¿no? Incluso hay ocasiones en que la danza se deja de hacer porque el músico se muere, porque el jefe de la cuadrilla también se va de la comunidad, se va a Estados Unidos o se viene a alguna ciudad a trabajar, se muere la danza, ¿no? Pero si está documentada en la misma comunidad, bueno, pues entonces la danza puede ser rescatada, ¿verdad? Puede ser preservada, ¿verdad? Entonces nuestra función es de registro, tanto de movimiento como de la parte sonora, como de toda esa simbología que envuelve a la danza. Y para eso hay que conocerla, por supuesto. Claro, es muy importante todo esto porque como bailarines que, por ejemplo, nosotros que estamos en el edificio de al lado, pero hacemos ballet, ¿no? Hacemos jazz, hacemos cosas que no están plenamente apegadas a nuestros orígenes, ¿no? Y es muy importante saber de dónde venimos y reconocerlo y apegarnos a ello, y también toca un tema muy importante que es conservarlo, ¿no? Y nosotros pues nos preguntamos, ¿no? De qué manera lo hacen, de qué manera lo conservan, lo mantienen vigente, porque justamente dijo algo que lo tienen que registrar en algo que se mantenga vigente y que puedan con el tiempo seguirlo viendo y ver de dónde lo pueden renovar y saber, ¿no? De dónde viene y cómo es plenamente Claro. así. Entonces, Y otro sí. aspecto muy importante también de esta carrera es el reconocimiento de la otredad, ¿no? Porque imagínense con cuántas lenguas tenemos en el país y cada lengua pertenece a una cultura. Entonces podríamos decir que en México hay tantas culturas como lenguas existen, ¿no? Pero, ¿qué sabemos, por ejemplo, de la región huasteca? ¿Qué sabemos del Totonacapan? ¿Qué sabemos de los nahuas de Hidalgo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sabemos de los nahuas del norte o de los yaquis o de los guaves de la región sur, ¿no? ¿Qué sabemos? Pues casi nada, porque históricamente esos grupos, pues, y digo históricamente porque esto viene desde la conquista, estos grupos han sido no solamente menospreciados, sino ha habido incluso intenciones de aniquilarlos, ¿no? Si conocemos la historia, ha habido incluso gobiernos que quieren aniquilar las etnias de nuestros hermanos que son de otra lengua, de otra cultura. Y entonces, bueno, pues esto es muy importante que nos reconozcamos como mexicanos en esta diversidad cultural, ¿no? Y eso también es una parte importante de la carrera, el reconocimiento de la otredad cultural. Claro, sí. Sí, doctora, estoy muy de acuerdo con usted. Y en Sí. eso no estamos de acuerdo con el ballet folclórico. Ok. Porque el ballet folclórico nace como algo subalterno a la danza clásica y contemporánea. De hecho, sus cánones siguen siendo los mismos, los solistas, el bailar siempre arriba, ¿no? Cuando la gente del pueblo, al contrario, hace una relación directa con la tierra, porque la tierra es la madre de todo, ¿no? Y muchas danzas están dedicadas a la agricultura, por ejemplo, ¿no? A la petición de lluvia. Entonces, corporalmente y también simbólicamente, las relaciones con la tierra, no es con las alturas. Entonces, cuando tú con técnicas de danza clásica y contemporánea o si por simple imitación haces una danza que originalmente está relacionada con la tierra y la haces hacia arriba, pues ya pierde todo. Claro, ¿Sí? sí. Entonces, esa es la gran diferencia. Y bueno, el ballet folclórico tuvo un gran auge porque culturalmente también, es que hay que conocer la historia, ¿no? En los años 50 del siglo pasado, o un poquito antes, hubo esta como explosión de grupos que en ese momento pues se les llamó ballet porque eran similares a lo que es el ballet, ¿no? Que es el conjunto de bailarines y músicos que hacen una obra, entonces lo hicieron similar, pero adquirieron también esas técnicas o trataron de imitarlas, ¿no? Porque muchos, por ejemplo, de los ballets, digamos, ya muy instituidos, como por ejemplo el de Amalia Hernández, decían los mismos bailarines, no es importante que sepas bailar
danza folclórica. Lo importante es que sepas bailar clásico y contemporáneo y ya de ahí ya te van a ir enseñando qué hacer. Entonces, fíjense, lo que resulta de ellos es algo muy distinto de lo que el pueblo hace. Sí. Ujú. Sí, yo creo que como, más que como bailarines, como personas, tenemos que cultivarnos, ¿no? De saber diferenciar que una cosa de otra, porque esto es como algo que nos representa como mexicanos y tenemos que tener conciencia de ello. Claro. Y mucha gente que es partidaria del ballet dicen, es que el ballet folclórico dignifica la danza tradicional. Y yo siento como un golpe en el estómago, porque la danza tradicional no necesita ser dignificada, es digna, hermosa, sobre todo vinculada con la gente, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que respetar siempre. Y bueno, pues para eso hay que conocer. Tú no puedes respetar lo que no conoces, ni reproducir lo que no conoces, ¿no? Entonces, Claro. eso creo que es muy importante. Sí, toda la razón, doctora. Y muchas gracias por compartirnos en esta pregunta, esa respuesta tan que se explayó mucho y que nos dio mucho de lo que usted sabe, porque solo con usted pude venir para que usted me informara bien correctamente de todo esto y yo poderle transmitirle el poco pequeño conocimiento a a mis compañeros y que sepan algo, ¿no? Que sepan que vean y que hay otras cosas además de lo que estudiamos y así. Y si alguna vez ustedes quieren incursionar en la danza tradicional, es muy importante que tomen en cuenta eso. Que se vayan directamente a la fuente, que vean el movimiento y a veces uno como bailarín tiene que borrar lo que uno sabe para tomar el movimiento que uno está viendo y que trata de llevar al escenario. Y es importante llevarlo al escenario porque es una forma de conocimiento y reconocimiento de nuestra cultura dancística, ¿verdad? Bueno, Sí. Bueno, la última pregunta y para acabar esta entrevista que me ha llenado mucho y me llevo mucho, ahora le voy a preguntar, ¿qué opinión tiene usted justamente y cómo es posible mantener las danzas originarias? ¿Hasta dónde es permitido? ¿Hasta dónde ya no? ¿O que sí, que no? Bueno, permitido, pues al contrario, es obligatorio conocerlas, ¿no? ¿Hasta dónde se puede llevar a escena la realidad dancística? Cuesta mucho. Okay. Tal cual como fotografía no se puede, ¿no? Porque es más fácil tomar un video de la danza y proyectarla, ¿no? Pero llevar al escenario es muy complicado. Sí es complicado y cuesta mucho trabajo. Y se puede hacer en diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, en el nivel escolar, ¿no? O en un nivel profesional o subprofesional. Se puede hacer, todo se puede hacer, pero todo tiene que basarse en el conocimiento. Y modificar, pues lo único que, en lo que yo estaría de acuerdo en modificar, por ejemplo, es en la duración de los sones, porque son muy largos, ¿no? A veces hay, ¿qué te gusta? 15 danzantes de cada fila y el caporal tiene que hacer un movimiento con cada pareja de danzantes o con cada danzante. Entonces lo que pasa con cada uno de ellos, pues hace larguísimo el son. Entonces tú ahí puedes poner una muestra de lo que se hace y hacer un son más pequeño, porque si no las danzas originalmente duran días, ¿sí? No, ni siquiera se lo pueden, algunas no se pueden agotar en un solo día, sino necesitan más tiempo. Entonces tú puedes recortar un poco, no hacer las 20 veces las repeticiones del son, sino solo las necesarias como para que a la gente entienda qué es lo que está pasando con el grupo de danza, con los danzantes, y hacerlo un poco más corto para que tú igual puedas tomar el número de sones que haga que la gente comprenda de qué se trata el argumento de la danza o el mito que está representando, porque muchos de estas danzas representan mitos, ¿no? O sea, mitos no en el sentido de mentiras, sino en el sentido de leyendas o tradiciones que son propias de una región, ¿no? Nosotros, pues también como universitarios sabemos que el mito no es igual a mentira. El mito es un fenómeno social que se da en todas las culturas, ¿no? Que tiene que ver muchas veces con religión o muchas veces con otro tipo de creencias, ¿sí? Sí. Bueno, doctora, pues muchas gracias por todo esto que nos acaba de compartir, de su conocimiento, de toda su experiencia, hablando desde su experiencia, claro. Y pues esto
es para mis compañeros, para que sepan un poquito sobre este tema y sepan las nociones de todo lo que conlleva estar aquí y que no es fácil porque estamos justo aquí al lado, ¿no? Pero no sabemos ni qué hace el vecino y qué hace el de allá, solo nos enfocamos en nosotros, pero es importante saber como artistas qué ocurre en música, qué ocurre en etno, qué ocurre en teatro, ¿no? Claro. Claro, estar conscientes de ello y cultivarnos, porque al final de cuentas somos artistas y tenemos que saber de todo. Así es. Así que sí. Pues yo los invito a que cuando gusten, nosotros ensayamos los lunes, miércoles y viernes con la compañía Shana, que casi siempre trabajamos con música viva. Trabajamos de 11 a 1. Los invito a que cuando gusten venir a ver los ensayos y cuando hagamos presentaciones, pues también los esperamos. Claro. Muchas gracias, doctora. Las órdenes. Buenos días, compañeros. Hoy me encuentro aquí con la maestra Elena Santos Serrano. Es directora del ballet folclórico de aquí, de nuestra institución UAP y también de CCU, encargada de los proyectos del andador cultural y todo de la universidad. Entonces, hoy vamos a realizarle una entrevista para saber algunas cosas que nos interesan sobre su gran y arduo trabajo, que es estar aquí a cargo del ballet folclórico, todo lo que conlleva. Y pues, mucho gusto, Miss. Saludarla y pues platíquenos un poquito de su historia y de cómo la trajo aquí la vida a ser directora del ballet folclórico de la universidad. Bueno, pues mira, yo creo que como todos los que nos dedicamos a la danza, lo que nos mueve es la pasión por bailar. Yo comencé a bailar danza folclórica, digamos, ya como en un escenario, en forma, como yo creo la mayoría de los mexicanos, en la primaria, experimentando, ¿no? Danzas y bailes que te enseñan como parte de la currícula y de la formación que nos dan, ¿no? Claro. Cosa que, bueno, en su momento fue más apoyada, ahora un poco lo veo en las primarias, pero finalmente soy de esa generación, ¿no? Que aprendió, experimentó un poquito la danza folclórica desde niña, por ser una materia en la primaria. Sin embargo, yo vengo de una familia originaria del estado de Oaxaca, de la región del Istmo, en donde las festividades y el andar, la cotidianidad, implica tener siempre el folclore, toda la tradición a flor de piel, ¿no? Entonces, ¿cómo me acerco a la danza? Pues realmente, una, pues por gusto, y dos, por una iniciativa de querer aprender más. O sea, en esta cuestión que te cuento de que mi familia, mis tradiciones, ¿no? Era parte de nuestra cotidianidad. Conforme voy creciendo y llego a la ciudad de Puebla, ¿no? No sé, secundaria, preparatoria, sigo experimentando la danza, pero pues de esta forma, pues académica, siendo alumna de una materia que complementa la formación. Y es hasta que estoy en la preparatoria, bueno, realmente el bachillerato, yo estudié el bachillerato en el Benemérito Instituto Normal del Estado. Y ahí me entero que hay bueno, yo ya hacía danza en el grupo que tiene ahí el instituto, pero me entero que la UAP también tiene una agrupación representativa y que convoca a sus talleres, lo hacía en ese entonces
creo que una vez al año, 2 veces al año tal vez. Me entero la verdad, por azares del destino, por un vecino que me comparte la convocatoria y me acerco al grupo de la universidad. Me gusta mucho la forma en cómo trabajan y en ese momento decido ser parte de las filas de bailarines del ballet de la UAP. Te estoy hablando de esto de hace ya más de 20 años, ¿sí? La verdad es que entré muy jovencita al grupo, mi primer acercamiento con el ballet de la UAP fue como alumna de un grupo de formación. En ese entonces, como hasta ahora, se mantenían grupos de formación que es donde se les da a todos las bases, el conocimiento, las tablas, como les decimos, necesarias para poder pasar a un grupo como es ya el ballet o el de la compañía, que es el que está aquí en el Complejo Cultural Universitario. Además de eso, bueno, mi inquietud por seguir aprendiendo danza obviamente me lleva a estudiar danza folclórica en la Normal Superior. Te hablo de hace muchos años que en la ciudad de Puebla no había no había un lugar que ofreciera un nivel superior para estudiar danza, al menos aquí en Puebla, ¿no? Me pongo a estudiar danza folclórica en la Normal Superior. También me matriculo en la universidad, Historia, soy también fui estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras. Muchas de las cosas que he hecho de historia también son enfocadas a la danza folclórica particularmente, a la historia de la danza en México. Y entonces ahí es donde empiezo de una forma más formal y seria ya el tema de dedicarme a la danza. Afortunadamente hoy ya hay más instituciones, empezando por la UAP, ¿no? Que ofrece ya un espacio donde puedes llevarlo a una profesionalización, ¿no? En la Escuela de Artes está pues, obviamente la licenciatura en danza, de donde tú eres alumno, la Escuela de Etnocoreología, que también ya es una formación profesional, ¿no? En ese entonces eran el técnico en danza, ¿no? Sí. Bueno, cuando te hablo de cuando yo estaba estudiando. Y ahora, bueno, ya hay más oportunidades. Sin embargo, pues como hablando un poco más del antes, era buscarle por todos lados dónde seguir profesionalizándote. También hice estudios en la Escuela del Ballet Folclórico de México, de Amalia Hernández, precisamente para poder complementar la formación en danza que había iniciado acá. La verdad ha sido un proceso muy bonito, al menos en lo que he vivido en el ballet de la UAP, porque desde que yo me enganché a ser alumna, ya no lo solté. De ahí fui aprendiendo, buscando de dónde más alimentarme, hacer mi formación más sólida, ¿no? Primero como bailarina, completamente de folclore, eso sí. Mis estudios sobre historia y la danza me llevaron también a esta inquietud de investigar, ¿no? Tengo una documentación de una danza, una cuadrilla que se ejecuta en las faldas del volcán de aquí del municipio de Atlisco, Puebla. Entonces también tengo por ahí otras investigaciones del estado de Tlaxcala, danzas de carnaval. O sea, finalmente la formación la fui llevando de manera paralela con lo que hacía de letras a lo que hacía de danza, ¿no? Cuando se creó el Complejo Cultural Universitario, tuve la fortuna de que también formara parte del equipo, pero ya como profesora, ¿no? Frente al grupo, enseñando, llevando las técnicas, toda la metodología que manejamos aquí, que finalmente es una metodología que se ha ido desarrollando en el andar, ¿no? En el ir avanzando en esta agrupación de ya casi 40 años, porque ciertamente no hay una metodología establecida. Tú no encuentras un libro como que diga la danza folclórica se enseña así, así, así. Hace muchos años, o sea, tipos 80, 90, sí habían encuentros de maestros que dejaron memorias en donde ellos plasmaban las formas en cómo enseñaban, y que a la fecha ahora pues muchos retomamos o hemos ido modificando y adaptando a cómo pues, el devenir finalmente de la enseñanza nos va exigiendo, ¿no? Y que nos innovando, renovando, actualizando. La Academia Mexicana de la Danza es donde pueden encontrar estos documentos, ¿no? Porque finalmente fue la academia la que apoyaba estos encuentros y demás, y que a muchos de los que hemos estado ahora ya profundizando en el estudio y la enseñanza de la danza folclórica mexicana, pues nos hemos apoyado en eso, ¿no? Y bueno, te digo, cuando se crea el complejo cultural,
Pues yo formo parte del equipo, era bailarina todavía, después asumí el cargo de ser la subdirectora artística, llevaba toda la parte administrativa del ballet, me empiezo a meter entonces ya a estudios sobre gestión cultural, empiezo a hacer diplomados como para ir averiguando y sabiendo cómo debemos de ir también encaminando las agrupaciones artísticas al menos en este país, ¿no? Donde hay que ir buscando los recursos. Si bien la institución siempre nos ha apoyado, bueno, hablo desde que partimos del complejo cultural, siempre nos ha apoyado. De todas maneras, hay proyectos que siempre demandan más apoyo, y entonces en esta gestoría, pues es como te cuento que también documenté alguna danza, investigaba otras cosas, y bueno, así, ¿no? Así fui complementando esta parte. Después, bueno, el cargo de la dirección es muy reciente, de hecho es en este año, y la verdad estoy muy contenta, muy agradecida, pues con la institución, con la misma agrupación, ¿no? Porque es una agrupación con la que he ido creciendo, con la que he ido evolucionando. He visto pasar aquí a muchísimas generaciones de estudiantes. En su momento yo fui estudiante, sí. Fui como aprendiendo para poder ir nutriendo más al grupo. Cuando fui subdirectora, bueno, la parte de la gestión cultural, que me parece algo fundamental para cualquier estudiante en danza o de artes, mejor dicho, que tiene que también conocer, pues me ayudó muchísimo. Y ahorita, bueno, con esta renovación, todo el movimiento que en nuestra misma universidad hay de esto, ¿no? La universidad, wow, se va en un paso acelerado con nuestra rectora. Bueno, finalmente la UAP tiene un grupo universitario, un ballet folclórico ya de trayectoria, que incluso a nivel nacional, pues sí es mencionado dentro de los más reconocidos, tanto por su trayectoria como por el trabajo que tiene. Y bueno, pues yo estoy súper contenta, feliz de estar al frente de la agrupación. Te digo, tenemos al ballet folclórico, que lo conforman más de 35 bailarines. Tenemos los grupos de formación, que es donde digo que hacemos el semillero para poder ir alimentando las filas de bailarines. Y tenemos ahora un proyecto, es una reciente creación, el taller infantil, okay, con el que estamos, este año iniciamos, la verdad, es un proyecto que nos está motivando mucho. Y bueno, todos esos grupos y obviamente la compañía, el ballet folclórico, son los que están a mi cargo y son con los que trabajo todos los días gustosamente y de verdad con mucha alegría, porque finalmente me gusta la danza y tengo la fortuna de dedicarme a esto. Sí, pues muchas gracias por compartirnos un poquito de su historia, que es muy extensa, y a mí en lo personal, y les comparto a mis compañeros, que me parece muy... me enorgullece mucho que alguien tan preparada y con tanta experiencia y que se siga cultivando en diferentes ámbitos y que siga buscando formas de cómo evolucionar y sacar adelante el ballet folclórico aquí en la escuela, y maneras de preservarlo también. He escuchado y me parece impresionante toda su historia, y a mí me deja un muy buen sabor de boca todo lo que usted ha hecho por la universidad, porque es una huella que deja para nosotros como quiera, como bailarines. La danza es algo muy colectivo, que lo que apoyamos todos y vamos sumando. Todo suma y nada resta. O sea, aquí el camino de la danza, que ha sido muy difícil para diferentes bailarines, y me comentaba en aquellas épocas que pues usted le buscaba por aquí, le buscaba por allá, y todo con tal de nutrirse de todo información, de querer aplicarla, de querer demostrarla y de querer compartirla también con diferentes personas, y que la llevó aquí a estar ahora al frente de la universidad. Y pues yo sé que tal vez de mi parte no pueda ser como algo tan significativo, pero me queda claro que la tengo que felicitar por todo su trabajo, porque a mí, como bailarín, que apenas voy empezando en mi formación, me parece muy espectacular que haya buscado tantas formas para ahora estar aquí, estar preparada y tener las tablas que tiene ahora. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues ahora pasaremos con algunas preguntas en relación al tema. La primera pregunta con la que vamos a empezar es de ¿por qué el folclore? ¿Por qué el folclore aquí en la Universidad de
que es tan grande la UAP y que ofrece tantas carreras, ¿por qué ofrecer aquí una licenciatura en folclore? Y también, ¿por qué dar estos talleres? Mira, la danza folclórica a nivel mundial tiene un papel muy significativo. O sea, tú vas a encontrar danza folclórica en Europa, en Asia, ¿no? En América Latina, bueno, se respira todo el tiempo la danza folclórica, que no es lo mismo que la danza tradicional, ¿no? La danza tradicional, bueno, tú la vas a apreciar en los municipios, en las comunidades, con la gente que la hace bajo sus convicciones y sus creencias y todo lo que concierne a un cosmos de esto, la danza tradicional. Danza folclórica, de hecho, es un concepto que ya ha ido madurando, al menos para el caso de México, y afortunadamente ha ido madurando y se ha ido estableciendo la práctica como tal, estableciendo obviamente sus límites, que no por esto es que sea muy, muy limitada, es un amplio abanico. Y entonces, la danza folclórica mexicana pesa muchísimo, muchísimo a nivel mundial. Y he tenido la experiencia de poder llevar la danza a otras partes del mundo, bailándola y enseñándola. Y sí me atrevo a decir que yo, posiblemente después de las danzas rusas, nosotros podríamos estar a la punta a nivel mundial en la danza folclórica. ¿Por qué? Porque hay una construcción, obviamente histórica, de ella mostrada al mundo a través de diferentes formas, por ejemplo el cine. Y se volvió y es un estereotipo cultural, la danza folclórica mexicana. Por eso es que todas las universidades, o al menos la mayoría de nuestro país, tiene un grupo o un ballet folclórico que represente, ¿no? La UAP tiene el suyo. A nivel nacional son pocas las que tienen mucha trayectoria. Te podría decir Veracruz, Chihuahua, Colima, Yucatán, Nuevo León, Puebla, ¿no? Afortunadamente estamos dentro de las que tienen mucha trayectoria. Entonces, ¿por qué la danza folclórica en la UAP? Porque la práctica dancística mexicana siempre ha sido necesario también para prevalecer este sentimiento de identidad, por lo mismo, porque se volvió un estereotipo cultural. Entonces, prevalecerla en la UAP, pues es realmente un compromiso que al menos las personas que nos dedicamos a la danza folclórica, pues sí debemos de tener claro que así pasen otros 40 años, la danza folclórica es una práctica que contribuye a muchas cosas, en este caso a los jóvenes, pues en su formación, ¿no? En su desarrollo integral, a este sentimiento pues de pertenencia, ¿no? De aunque sea un territorio, México, pero de generar este sentido de identidad que es muy necesario. Entonces, nosotros, bueno, el ballet folclórico prevalece y seguramente lo va a seguir haciendo por muchos años. Los talleres tienen esa finalidad, ¿no? Que conozcan a partir de la danza su cultura. Claro. Entonces es eso, es una forma de cómo conocer la cultura. A lo mejor tú la vas a conocer a través de la comida, alguien la va a conocer a través de la música, tú bailarín la vas a conocer a través de la danza. Y de verdad es muy difícil que alguien se desliende de la danza folclórica mexicana. A cualquier persona en este país por lo menos ha bailado o la ha escuchado y le ha movido algo, una canción que corresponde a la danza folclórica mexicana. Entonces creo que por esa razón, la danza en la UAP tiene un papel muy, muy importante. Además, con el ballet, bueno, es que de verdad la trayectoria del grupo, y te digo, a nivel nacional, pues son pocas las universidades que han mantenido y que seguramente van a seguir manteniendo. Desafortunadamente, pero también hay otras instituciones que por ahí están surgiendo y que comienzan a apoyar proyectos que, aunque son de nueva creación, finalmente llevan esa misión, prevalecer la cultura, las tradiciones a través de una práctica dancística. Ok. Wow, me parece impresionante y estoy muy de acuerdo con usted en esto, porque, pues, como lo dijo usted, es un sentido de pertenencia y también es como saber de nuestra cultura, de dónde provenimos, de todo esto, de nuestro patriotismo.
y pues es muy necesario de no tener un ballet folclórico aquí en la universidad, no sé qué haríamos, ¿no? O sea, es algo que le da vida aquí al complejo cultural y que es muy representativo de aquí. Y justo ayer la encontraba aquí del andador cultural y veía sus propuestas y me parecían muy bonitas. Y wow, me pareció increíble verlo. Y también me imagino que es preparación de los bailarines y todo. Y no es cualquier cosa, no es cualquier que estemos hablando de cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de algo que nos representa como país y nos pone en alto en nuestra cultura y que nos hace notar, ¿no? Entonces, muchas gracias por su respuesta. Bueno, Miss, muchas gracias por su respuesta. Ahora lo que le preguntaré es, ¿cómo se construyen sus propuestas y cómo es que ahorita están desarrollando proyectos interdisciplinarios? Y también, ¿cómo eso no implica pasar a traer lo original, lo tradicional de la danza? ¿Hasta dónde está este límite de poder editar, por decirlo así, alguna danza y por qué y cómo? Mira, las propuestas con el ballet folclórico siempre se han construido a partir del conocimiento. Afortunadamente, yo lo digo así, afortunadamente no podemos desprendernos de lo que nos marca la tradición, las prácticas culturales que tú vas a encontrar en un municipio, en una comunidad. Hay cosas que al escenario las llevamos, pero respetando en su máximo, sin cosas que marcan lo que viene de origen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de danzas, que es una cuestión muy diferente a hablar de bailes, si hablamos de danzas, uno se puede ir a la comunidad a documentar, a registrar los trazos coreográficos que están establecidos. Ahí sí es como, no puedo yo, podría, ¿no? Si un coreógrafo puede hacerlo, claro. Pero al menos en el ballet de la universidad sí tenemos esa premisa de no vamos a alterar en su máxima expresión lo que implica una práctica dancística. Si uno va a una comunidad y revisa una danza que tiene que ver con rituales, devociones, ceremonias, lo que hacemos al trasladarla al escenario es mantener desde la música hasta la postura del danzante, la coreografía, ¿no? En su mayoría siempre van a ser cuadrillas. Las cuadrillas sabemos que llevan una, como su nombre lo dice, una forma cuadrada que en el escenario se va a respetar, ¿no? Aquí, al menos en el tema del ballet de la UAP, no hemos llegado a la alteración y a la invención en extremo, ¿no? Porque si no, no tendríamos congruencia al decir que queremos, pues, prevalecer de alguna manera la tradición, difundirla, ¿no? Te contaba que al menos yo sí he hecho documentaciones de danzas, la que hice, por ejemplo, del municipio de Atlisco, la cuadrilla de Tarrasgota, está respetada en su máximo desde la coreografía, la música, los movimientos, y así es como se construyen al menos mis puestas escénicas, pero claro, no dejan de ser escénicas, ¿no? O sea, uno cuando las traslada ya al escenario, pues le vas a poner la luz, le vas a poner obviamente maquillaje, lo vas a vestir para que se convierta en una puesta escénica, pero la esencia parte del conocimiento, ahí no inventamos, ¿no? Okay. Te voy a hablar de un caso, por ejemplo, del baile, que tiene completamente una connotación diferente al de la danza, ¿no? Vamos a ver un jarabe tapatío. Todo el mundo ha visto muchos jarabes tapatíos y la puesta escénica puede variar desde, pues, cuántas parejas vas a colocar. Ese es un baile en pareja. Es indudable, ¿no? O sea, eso siempre se va a ejecutar en pareja. ¿Por qué? Porque así está registrado, porque así lo hemos estudiado, así históricamente lo hemos aprendido, es una práctica dancística que aunque fue una invención que se crea cuando llega una rusa, lo ve Porfirio Díaz y lo establecen como un estereotipo para todo este bagaje cultural que había que mostrar al exterior en esos años, ¿no? O sea, te hablo de principios del siglo XX,
pues finalmente queda una práctica dancística que de ahí viene, ¿no? Viene ya después como tradición, se enseña en las escuelas y así, ¿no? La traemos hasta ahora. Entonces, tú ves en un escenario jarabe tapatío, siempre lo vas a ejecutar en pareja. ¿Dónde entra mi parte ya como creadora, como coreógrafa? Ah, ok, a partir de lo que yo quiero proyectar, ¿no? Sí, vamos a proyectar obviamente, en el folclore es también eso, o sea, es muy amable con nosotros. Proyectar los colores, movimientos, la diversidad de movimientos que puede haber en la danza folclórica, que aunque muchos me dicen, no, pero es que el zapateado siempre va a ser el mismo. Sí, claro, el zapateado, el ritmo va a ir acompañado a la música, pero va a ver, se prestan una gama enorme de movimientos en la expresión corporal, y ahí es donde pues entra la interpretación de un bailarín. Aunque bailen todos el jarabe tapatío, no todos lo bailan igual, ¿no? O sea, cada quien le pone, como le dicen algunos, el feeling, que sienten que si es la alegría, que si es, ¿no?, el coqueteo, si es la seducción, lo que engloba todo ya hablar de un baile en pareja, ¿no? La coreografía, bueno, pues hay, para el jarabe tapatío incluso hay dos formas de vestirlo, ¿no? Los trajes representativos que se han vuelto, pues, esos estereotipos culturales, el charro y la china poblana, o el charro con la muchacha que usa el vestido con faldas larguísimas y olanes, ¿no? Entonces, ya ahí es donde uno como coreógrafo empieza a plantear la apuesta. Bueno, ¿qué quiero que vea la gente? Movimientos con faldas, movimiento de cuerpo, quiero que vean a la china, quiero que vean más al charro, ¿ves? Entonces, ahí empieza la construcción. Pero a lo que voy es que en ambos casos, como en la danza como en el baile, partimos de un conocimiento. Y eso es lo que plasmamos en el escenario. Ahora, ¿cómo hacemos los trabajos interdisciplinarios? De la misma manera. O sea, se sigue respetando el conocimiento de lo que es en sí el baile o la danza, pero al llevarlo a una escena de forma interdisciplinaria, voy a ponerte el ejemplo reciente de lo que hacemos con multicompañías, me dicen, vamos a hacer un cuadro, una escena, una puesta escénica en donde aparezca gente de folclore bailando, pero con una orquesta sinfónica. Ah, perfecto. Que se analizan los ritmos, las melodías, ¿no?, los compases. Y entonces, uno, como creador, como lo que hacemos en una puesta escénica, es proponer, porque estamos ya haciendo un trabajo, puede ser una propuesta, ¿no? ¿Y qué hacemos? Tomo el lenguaje, y aquí pues tú me vas a comprender mejor. Tomamos el lenguaje dancístico que lleva un bailarín de danza folclórica para sumergirlo en una melodía que no necesariamente tiene que ser el jarabe tapatío, por ejemplo. ¿Sí me explico? Y así es como sacamos los trabajos interdisciplinarios. Ahí te pongo un ejemplo con la orquesta sinfónica, con la que hemos ahora trabajado bastante y que hemos creado cosas maravillosas, ¿no? Aunque ella nos toque un son de la negra orquestado, nuestro lenguaje dancístico sigue siendo el mismo. Y entonces ya hay un trabajo interdisciplinario, ¿ves? Pero seguimos respetando lo que nosotros sabemos de hacer con la danza folclórica, ¿no? Un zapateado de tres, un zapateado de tres tiene variaciones, puede ser con plantas, puede ser con metatarsos, puede ser mezclado. Entonces todo eso nosotros lo vamos adecuando y lo vamos llevando a la escena. Que a lo mejor no vamos a usar el mismo vestuario. Bueno, podremos no usar el vestuario, ¿no? Pero vamos a usar el mismo lenguaje dancístico en una melodía que nos van a tocar la orquesta, pero no deja de ser danza folclórica. O sea, la gente lo ve y dice, eso es folclore, claro, o es la compañía de folclore, o es el ballet folclórico, ¿no? Así vamos haciendo nuestros trabajos interdisciplinarios. El ballet tiene, fíjate, un trabajo muy interesante que lo realizó el maestro, que en paz descanse, el maestro Rodolfo Reyes Cortés. Él hizo un montaje sobre los mayas. El espectáculo se llama Bajo el cielo de los dioses. Él, aunque realmente no utilizó todos los elementos de la danza folclórica, sí hizo alusión a algunos movimientos, algunos zapateados, y lleva en escena esta puesta, ¿no?, que finalmente no tiene un lenguaje, te digo, de zapateos, pero sí tiene una, pues, interdisciplinariedad en los movimientos corporales de lo que puede manejar la danza contemporánea o algo de la danza folclórica. Pero aquí el maestro ya fue un trabajo, y digo, o sea, fue un trabajo maravilloso porque fue
de reconstrucción etnográfica, etnohistórica, todo está basado, pero vuelvo a lo mismo, en conocimiento, ¿sí? Documentado, no es algo que nos inventamos, Claro. todo está documentado. Él revisó y nos puso a revisar imágenes de códices, los vasos mayas, de a partir de ahí crear vestuarios, ¿no? Y así se llevó esa puesta escénica. Y bueno, y así tenemos planeado llevar ahora a escena muchas otras, ¿no? El próximo año el ballet cumple 40 años de haberse creado y sí tenemos por ahí un par de proyectos interesantes. Ahora, ¿dónde quedan los límites cuando llevas al escenario de lo que es y no es tradición? Por muchos años siempre ha sido un tema de debate para la gente que se dedica a la danza folclórica, a la danza tradicional, y no existe realmente como un manual, ¿no? Pero sí existe las personas, los maestros, que con conocimiento determinan, a ver, vamos a bailar un ejemplo, sones de Veracruz, el zapateado, porque así los lo han enseñado abuelitos, bisabuelitos y tatarabuelitos, lleva como estas formas que se van mezclando a la música. La ropa, el vestuario que usaban, ya le llamamos vestuario, pero realmente era la ropa que usaba mi abuelito, mi abuelita, mi tatarabuelito, era así. Bueno, la falda larga, por decir, ¿no? Un mandil, un rebozo, elementos que pues, no faltaban en un atuendo mexicano. Cuando lo empiezan a llevar al escenario, sí se empieza a estilizar, pero no por eso deja de tener la esencia de ser un elemento que salió de algo que hacía el pueblo, la práctica dancística, ¿ves? Entonces lo estilizan, algunos sí en colores, algunos no, ¿no? O sea, algunos como el ballet de la UAP siempre busca asesorías de maestros, le llamamos informantes, que son personas que viven en los lugares de origen, por poner el ejemplo de Veracruz, ¿no? O de Yucatán, y ellos siempre nos van asesorando. Oye, no, mira, estos aretes no son los chinos, no puedes usar eso, ¿no? Podrías, pero lo ideal es que uses los de filigrana, que por tradición se utilizaban en las fiestas, cuando se llegaba, no sé, en Yucatán a las vaquerías. Ah, ok, ¿no? Tu traje, a ver, el bordado es de este tipo, ¿no? Y si te das cuenta, puedes ir allá a, no sé, a Yucatán y verás en las comunidades que la gente usa esos trajes. A lo mejor no tan bordados, con tantos hilos y demás, porque uno ahí ya como que le mete mano en la escena para que se vea más llamativo el traje, ¿no? O caso contrario, ¿no? Uno le busca, pone un traje de tehuana y dice, ay, esto es un traje de tehuana, pero tú vas a la comunidad y resulta que, wow, ¿no? O sea, estamos apenas acercándonos a lo que la gente allá realmente usa. Pero a lo que voy es que nosotros siempre en una puesta escénica es apoyarnos en gente que conoce para no caer en invenciones extravagantes y mucho menos para inventar lo que no es. Entonces, esos son nuestros límites para llevar al escenario la danza folclórica. La danza tradicional, nosotros tomamos elementos de la danza tradicional para volver la danza folclórica y llevarla al escenario. Si alguien quiere ver una danza tradicional, un guapango tradicional, váyase a la guapangueada, a Pahuatlán, a Huehuetla, hablo de Puebla, ¿no? Y ahí va a ver a la gente haciendo danza tradicional, un baile tradicional. Aquí nosotros hacemos, es que ese es un baile tradicional. Sí, tomado de un baile tradicional están los elementos para hacer una danza folclórica, que es lo que nosotros hacemos. Por eso de ahí el nombre, un ballet folclórico. Claro, claro, wow. Me parece muy interesante todo esto que comenta y muy correcto. Digo, la que sabe es usted y tiene todo este campo experimental, ¿no? Pero me parece muy interesante y no lo había yo pensado como alumno, como bailarín, que realmente sí, todo nace del conocimiento, ¿no? Y de ahí parte uno para poder tomar cosas de aquí, tomar cosas de allá, pero sin perder la esencia, ¿no? Lo entendí perfectamente y me parece muy interesante y correcto que sea así, porque sí, sin conocimiento estamos nadando a la deriva, ¿no? Y cuando contamos con ese conocimiento, con esa
noción de lo que conlleva y qué es y cómo se ve y todo eso, podemos crear, ¿no? A partir de eso. Entonces, gracias por su respuesta y gracias por compartirnos un poquito de todo lo mucho que usted sabe sobre esa pregunta, que es importantísima, ¿no? Porque como bailarines sí, a veces no sabemos, ¿no? Hasta qué punto decimos, ay, no sé, me aviento, no me aviento, no, es correcto, no es correcto, ¿no? Pero esto que nos comparte usted es muy importante para nosotros como bailarines en proceso, que tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que investigar, ¿no? Saber de qué estamos hablando, qué queremos comunicar, qué queremos compartir, qué queremos expresar, ¿no? Y cómo, y cómo. Sí, y Sí, sabes, hay algo que también no deben de perder de vista. Nosotros hacemos artes escénicas, claro, ¿sí? O sea, la danza contemporánea se puede llevar a la escena, claro que se va a llevar a la escena siempre, pero ustedes como estudiantes, es claro, deben de tener claro qué es el arte escénico, porque mucho de ahí partió el ahora saber cómo la danza folclórica se ha construido. Nosotros, hablo de nosotros los grupos folclóricos, porque es que ya hablamos de una generación muy, pues muy grande, o sea, te cuento, ¿no? O sea, el ballet de Chihuahua, de la Universidad de Chihuahua, tiene más de 50 años. El ballet de la Universidad de Colima también tiene más de 40 o 40, si no me equivoco. El ballet de la Universidad de Veracruz también. Son agrupaciones que emanaron de... Muchos dicen, es que decir eso es pecaminoso. Hace años así era. No. Muchos de ellos emanaron de la agrupación que llevó la danza a escena y que es el Ballet Folclórico de México, el de Amalia Hernández. Muchos dicen, no, es que eso no es danza tradicional, es que eso ya es una invención. Sí, es una invención, nunca dijeron que no. Sí, no es danza tradicional, retoma elementos tradicionales, ¿no? Pero es una puesta escénica. Y eso nadie lo puede negar. Es una puesta escénica que tiene todo lo que alguien que se dedica a esto sabe que debe de tener, ¿no? Desde los bailarines con técnica, los vestuarios coloridos, que tengo que le ayuda mucho a esto la danza folclórica, ¿no? O sea, claro. porque en sí la cultura de México es así, ¿no? La música, o sea, nadie inventó música, es la misma música la que tocan ahí con ellos. Entonces, ¿a qué voy con estos grupos que te menciono de la universidad? Que muchos de esos maestros se formaron ahí, chistosamente, ¿no? Sí. O benéficamente, ¿no? Pero ¿qué pasa al llegar a ser grupos de la universidad? Que no somos grupos Amalia Hernández, como muchos han dicho, muchos catalogan. Somos grupos universitarios que tomando o siguiendo el camino que Amalia Hernández utilizó de investigar, tomar elementos, crearon una puesta escénica. Pero en la mayoría, o casi en todos diría en todos estos grupos que te menciono, va la premisa de respetar lo más que se pueda, ¿no? La tradición. Y eso es algo que hacemos aquí en la UAP. Entonces, sí, tampoco perder de vista que pues somos un arte escénico y que no podemos tampoco quitarnos ese título, porque te digo, si quieres danza tradicional, pues entonces vamos a la comunidad y de verdad, o sea, y te lo vas a disfrutar igual o más también cuando te sientes en una butaca y en una cajita, ¿no? Que es nuestro escenario, pues admires todo lo que implica la danza folclórica. Y lo mismo para la danza contemporánea y el ballet, o sea, están los ballets rusos, la escuela de nuestra danza folclórica fueron la danza rusa, los ballets rusos, de hecho de ahí emana la formación del ballet folclórico de México, de Amalia Hernández, que muchos elementos retomamos después. Y por muchos años hemos retomado muchos grupos, por lo menos los universitarios. Y no está mal, o sea, no está mal, porque ahí está un son jarocho y tú te vas al sotavento y vas a ver que bailan aquí como en la UAP, igual allá. Un son, no sé, yucateco, lo mismo allá, ¿no? Claro, claro, sí. Toda la razón, maestra. Me parece que tocó puntos muy importantes en esta pregunta. Y pues no me queda más que decirle que gracias por esos conocimientos que nos comparte sobre esta pregunta que le hice, ¿no? Porque toca temas muy importantes que como bailarines tenemos que reconocer, porque claro, tenemos que valorar las puestas en escena, ¿no? Que son
importantes y que llevan trabajo y que como mexicanos, como personas, vamos a saber que es danza folclórica, que tiene esencia de esto, ¿no? Y no nos queda más que disfrutarlo. Así es. Sí. Y aprender. Y aprender de ello. Bueno, ya por último, maestra, la última pregunta que vengo con usted a hacerle es, ¿cuánta gente tienen ahora y cómo funciona? Mira, el ballet tiene a su cabeza central, por decirlo así, el grupo que es la compañía artística y a su alrededor los grupos de formación. Manejamos en un total de alumnos, incluyendo los talleres infantiles, cerca de 150 personas. Al frente de todo ese equipo grande de jóvenes y niños, estamos están dos profesores de grupo y tu servidora. También tenemos alumnos de prácticas profesionales, del colegio de danza y manejamos servicios sociales. Tenemos un programa de servicio social que está abierto a todas las carreras de la universidad porque un compromiso del ballet siempre ha sido enseñarle danza folclórica a todo aquel que quiera aprender, sin distinción alguna. Tenemos alumnos WAP, tenemos alumnos que también son público en general, ¿no? Y entonces el grueso de lo que son los alumnos, pues sí son en su mayoría WAP, pero están en los talleres de formación. El ballet cuenta con 35 bailarines, o sea, la cabeza principal, digamos, de la agrupación, con 35, y el resto son alumnos de formación, incluyendo a los infantes. Uh-huh. Y trabajamos aquí en el complejo cultural y también tenemos sede en el gimnasio del edificio Carolina. Wow. Para poder acercarnos a una población que pues sí puede de pronto estar muy lejos de este sector de la ciudad, ¿no? Que es donde estamos ubicados con el complejo. Entonces sí somos una familia muy grande, muy grande. Sí. Wow, eso me da muchísimo gusto saberlo, porque yo como alumno de esa institución no estaba tan enterado, ¿no? Y creo que es el momento de compartirlo con mis compañeros y todo aquel que lo quiera saber, que existen estos espacios para que puedan venirse a integrar si así lo desean, si les nace, porque yo como bailarín le comentaba, ¿no? Yo bailé mucho tiempo folclore, ahora estoy bailando baile de jazz, pero me decía usted que si lo extraño, ¿no? Y definitivamente es algo que me llenaba el corazón mucho hacer y que cuando lo veo lo aprecio, ¿no? Porque tengo noción de ello y sé que lleva su trabajo y sé lo bonito que es estar bailándolo y proyectarlo, porque al mismo tiempo es estar un poquito representándote a ti como mexicano, ¿no? Y me parece perfecto que estén de todas las edades y como lo decía usted, sin distinción alguna, ¿no? O sea, aquí se viene a aprender, aquí se viene a compartir, porque como lo comentábamos hace rato, es algo que nos pone como identidad ante el mundo, ¿no? Y aquí me alegra mucho que existe ese espacio aquí en el complejo cultural y que ahora me entero que también está en el edificio del Carolino, ¿no? Para acercarse también porque a veces decimos, ¿no? Está un poquito lejito, retirado, las personas que vienen es porque pueden, no les queda accesible, pero también hay personas un poquito más lejos que se les acerca más del centro, ¿no? Y que dicen, bueno, también yo puedo ir ahí a aprender, y que están abiertos esos espacios disponibles y que tienen gente tan preparada, lo digo como usted, que está dispuesta a cultivar a las personas, que no cualquier maestro, ¿no? Que quiere empezar de cero o quiere retroceder a enseñar metodología siempre, ¿no? O sea, usted está dispuesta para esto y está a cargo y no sé, a mí me llena mucho el corazón saber esto y me alegra muchísimo. Gracias. Y muchas felicidades por esta gran labor que hace y que estoy seguro que de aquí van a salir muchos bailarines y que van a poner en alto a México. Y pues muchas gracias por esta entrevista, de verdad, por su tiempo, por compartirnos esto a mí y a mis compañeros que lo van a ver próximamente en la clase. Entonces no me queda más que agradecerle y pues muchas gracias. Gracias a ti y jamás déjenme bailar si de verdad es algo que los hace muy feliz. De verdad, tenemos ya muchas oportunidades, al menos aquí también en la UAP, para hacerlo. Claro. Disfrútenlo,
aprendan de todo, sería el consejo que les daría a toda la gente que estudia danza. Aprendan de todo, experimenten de todo, porque nunca sabes realmente dónde vas a hacer el clic final, Claro. ¿no? Aquí te digo, tengo chicas de alumnos, tengo muchos alumnos en el ballet del colegio de danza, del mismo etnocoreología, Sí. y la verdad es que pues eso nos nutre a todos, los conocimientos, y ahí vamos, en ir todo día a día es conociéndonos pues, y conociendo de todo lo que cada uno puede aportar. Claro. Entonces, lo mismo les aconsejaría a todos ustedes. Experimenten de todo, y si les gusta de verdad bailar, jamás lo dejen de hacer. Es una fortuna que podamos hacer lo que nos gusta. Claro, muchísimas gracias. Gracias Miss. a ti. Ya la escuchamos y aprendemos mucho de la Miss, entonces no me queda más que decir. ¡Compañero!